¿Quiénes fueron los etruscos? Dice Parabellum Historia. Vamos. Estas son algunas de las ciudades fundadas por los etruscos. Verona, sigue aquí. Brixia, no sé. Felicina, no sé. Parma, creo que sigue aquí también con nosotros. Rafna, creo que lo he escuchado. Arimín, Fiesole, Pise, Labro, Saina, Aritim, Perusia. Y Roma está por esta zona de aquí, no está muy lejos. Cainua. No conozco la mayor parte de esta, solo conozco Verona, Parma, Pise es Pisa, ¿no? Entonces esa también. No se crea, jefe. Las gallinas pueden ser muy peligrosas. Yo nunca dije que eso fuera un mollo, estaba hablando en serio. Hoy vive en ellas una cuarta parte de la... Ah, mira, cambiaron el nombre. Génova, Ravna, Rimini, Florencia, Pisa, Livorno, Arezzo, Siena, Perusa, Bolonia. Ah, vale. Hoy vive en ellas. Estas son algunas de las ciudades fundadas por los etruscos. Hoy vive en ellas una cuarta parte de la población de Italia. Incluso Roma, según la tradición, fue fundada siguiendo sus ritos. Los últimos reyes Trazaron un surco con arado a fundar una ciudad. Ah, mira tú, eso no me lo sabía. de Roma también eran etruscos. Los romanos heredaron de esto su organización social, política y militar, así como numerosos oficios y manifestaciones artísticas. La religión romana recibió una profunda influencia de la etrusca. Incluso el alfabeto latino no es más que una versión ligeramente modificada del etrusco. El etrusco y los etruscos tomaron su alfabeto de los griegos y los griegos de los fenicios o cananeos. Y los cananeos, bueno, sus ancestros, cananeos también, y los cananeos crearon el alfabeto a partir de jeroglíficos egipcios. Realmente se sabe 4 cosas de los etruscos, ni idea cuántos romanos y cuántos etruscos. Cada vez se aprende más. La arqueología puede decir muchas cosas. No subestimes a la arqueología. Mientras más pasa el tiempo, más descubren cosas. A través del latín, muchas palabras etruscas también llegaron a nuestra lengua. Y tenemos Persona, ceremonia, mundano, mantisa, numerosos ejemplos población, satélite. de esto. El nombre es Sergio. Sergio, ¿en serio? Esa no me lo sabía. Atrio, antena, triunfo, satélite, elemento, población, Chianti, volcán, canto será, ¿no? Inauguración, milla, mundano, mantisa, persona, población. Es de origen etrusco. Procede de la familia patricia Sergia, de raíces etruscas. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? ¿Por qué son recordados? ¿Por qué Sergio, ¿podrías traer un poco de gente del atrio a esa persona? desaparecieron? Tan de crack. ¿Y a dónde fueron? Descubrámoslo juntos. Heródoto sostenía que los etruscos eran migrantes procedentes del reino de Lidia, en Asia Menor, situada en territorio de la actual Turquía. Es cierto que la cultura etrusca presenta ciertas similitudes con las de las civilizaciones del Próximo Oriente. Pues mira, tuve cosas. Esto no lo he visto. Daba mucho detalle. Sin embargo, Mira, Siria, Urartu y Frigia. esto plantea varias preguntas. Si realmente procedían de Ño, ¿qué clase de aura tiene esto con la sala y aquí también? Ño, y aquí. Me encanta. Lidia, ¿por qué escribían con el alfabeto griego? Y si llegaron por mar, ¿por qué no existen asentamientos en la costa? Además, los estudios genéticos más recientes muestran que las líneas genéticas de los etruscos y las de los habitantes de la Asia Menor prehistórica se separaron como mínimo durante el Neolítico, miles de años antes del surgimiento de esta civilización. El historiador del siglo I a.C., Dionisio de Halicarnaso, sostenía por el contrario que los etruscos eran originarios del territorio de la actual Italia. El tipo se basó. ¿Cómo se llamó? Desde Cristo, Dionisio de Halicarnaso sostenía por el contrario que los etruscos... La isleta. Creta, creo que Rodas es por aquí. No acuerdo cuál era Rodas. Santorini es una de estas, si no me equivoco esta.
etruscos eran originarios del territorio de la actual Italia. Hasta los siglos XIX y XX, esta teoría fue considerada un intento de ganarse el favor de Octavio Augusto, cuya familia tenía raíces etruscas. Hoy, sin embargo, la continuidad entre la civilización etrusca y la cultura villanoviana de la Edad del Hierro resulta cada vez más evidente. Sí. De hecho, la única forma de distinguir una tumba villanoviana del siglo VIII a.C. de una etrusca es la presencia de inscripciones. Si las hay, es etrusca. Si no las hay, villanoviana. Bueno. Existen otras hipótesis, como la que afirma que los etruscos llegaron desde más allá de los Alpes, o que emigraron desde la isla de Cerdeña. Pero ambas resultan poco convincentes. La evidencia... Creo que tuvieron influencia a otros lugares, pero una gran parte de su genética sería local de ahí. Gran parte de su cultura sería local. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez, pero en general son un pueblo nativo de ahí ya, y tuvieron influencia de otros lugares. Seguro tuvieron comercio con gente del Medio Oriente y de ahí cogieron su cultura. ¿Quién dice que no? Si eso lo ha pasado a Roma y a Grecia también. Completamente normal. Eso es otra, que hay gente que dice que eran unos random de la zona que copiaron a los colonos griegos. No lo sé. Seguro emularon algunas cosas griegas, de ahí que tuvieran un alfabeto griego. Pero seguro aprendieron el alfabeto por medio del comercio. Igual las similaridades con el Medio Oriente las aprendieron por medio del comercio. La arqueológica indica que se expandieron desde la Toscana hacia el norte, hasta los Alpes, y no al contrario. Además, los habitantes de Cerdeña construían enormes torres de piedra, los nuragas, probablemente con una función ritual. No existe ni una sola en toda Italia continental. La teoría, que parece más sólida, sostiene que los etruscos surgieron a partir de la cultura villanoviana, mientras recibían la influencia de fenicios y griegos, y posiblemente se mezclaban con ellos. Algo de ese proceso resuena, tiene mucho sentido para mí, es literalmente lo que pienso. Por ejemplo, en la leyenda de Tarquinio Prisco, rey de Roma, que era parte etrusco y parte griego. De hecho, en los siglos IX y VIII a.C., fenicios y griegos comenzaron a llegar a la península por el mar. Sería demasiada casualidad que justo entonces la cultura villanoviana se transformase con tanta rapidez en la civilización etrusca. Tiene mucho sentido para mí, y tiene más sentido que han sido los fenicios los que trajeron eso a través del norte de África también. El halo de misterio que les rodea se debe en gran parte a que su lengua sigue sin haber sido descifrada. A ver, hay cosas que sabemos, sobre todo nombres y eso que son fáciles de saber, pero no se ha descifrado completamente, pero hay partes que sí. Los etruscos escribían con letras griegas, y cada año aparecen publicaciones que aseguran haber logrado, por fin, descifrar su idioma. Tanto por parte de personajes excéntricos como de lingüistas profesionales. El problema es que ninguna de estas propuestas coincide con las demás, y un mismo texto puede ser interpretado de maneras completamente distintas. Sergio estuvo aquí. Por diferentes especialistas. Todo indica que es probable que su lengua no fuese indoeuropea y tenga una estructura aglutinante. Hasta ahora solo se han identificado con un grado razonable de certeza unas 400. Eso es lo que lo hace más difícil de entender, que ya que eran de la cultura villanoviana serían pre-indoeuropeos, no indoeuropeos. Y entonces es más difícil descifrarla de manera correcta de lenguas indoeuropeas que sí conocemos a una lengua pre-indoeuropea que no conocemos. Palabras. Y eso es todo lo que sabemos. Lodny, Spanti, Vinium. Vinium, de ahí viene el vino. Vinium. Ati, Apa, Clan, hijo. Sech, Tebru, Thi, Alpan, Flere, deidad, Tupi, castigo, Tesan, camino, Tamera, tumba. Vinum es más similar que queda hoy en día. Uchil, suena interesante. Suena a algo de influencia fenicia, ¿sabes lo que te digo? Spanti, plato. Está raro.
Vinum, de ahí viene la palabra vino y la palabra wine, vienen de manera indirecta del etrusco. Interesante. El principal Hanna es feliz. obstáculo es que aunque se conserva una enorme cantidad de inscripciones, la inmensa mayoría consta apenas de unas pocas palabras y resultan muy repetitivas. O bien son epitafios del tipo «Aquí yace Sergio», o bien inscripciones votivas como «Yo, Sergio, dedico esta ofrenda al ¿Qué cogía con el nombre de Sergio? ¿No tenías otro nombre etrusco para usar, cabrón? Ya mataste el chiste, lo tienes que usarlo tanto. dios Apolo». Solo se conservan 8 textos etruscos que superen las 50 palabras. El más conocido es el Liber Linteus, el libro de lino. Sabemos que más conocido es el Liber Linteus, el libro de lino. Sabemos que utilizaban libros de lino, pero este es el único que ha llegado hasta nuestros días. En el con suerte, deberíamos estar muy agradecidos. siglo XIX, el oficial croata Mihaj Lovarik compró en Egipto una momia junto con su sarcófago y se la llevó a su país. Con el tiempo pasó a formar parte del Museo de Zagreb. En las vendas aparecieron unas inscripciones, pero nadie fue capaz de leerlas. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando se reconoció que Chucha, tampoco de los etruscos, sí lo sé. Los etruscos son tremendo misterio. Igual que los minoicos, que son en cierta manera los ancestros de los griegos, son un tremendo misterio. Los vascos, que están conectados con los ancestros de los españoles, también son un tremendo misterio. Los celtíberos son un misterio. Los etruscos son un misterio. Es más misterio, pero hay mucho misterio aquí en Europa. Está súper durísimo. Los nórdicos de la Edad de Bronce son un misterio también. Los Belvíkers. Hay muchas cosas que no sabemos y ojalá y supiéramos más de ellos. Estaban escritas en lengua etrusca. Por alguna razón, un libro de lino llegó a Egipto, donde unos artesanos lo cortaron en tiras para reutilizarlo como vendas de una momia. El texto resultó ser un calendario religioso. Esto se deduce por la frecuente aparición de nombres de meses y de dioses, aunque sigue sin haber sido descifrado por completo. Las esperanzas de descifrar su lengua aumentaron en 1961, cuando se descubrieron las tablas de Pirgi, unas láminas de oro con un texto en 2 lenguas, etrusco y fenicio. Eran una potencial piedra roseta. Sin embargo, pronto quedó claro que no eran una traducción literal una de la otra. El texto etrusco es mucho más extenso que el fenicio. Existen 2 lenguas que se consideran emparentadas con el etrusco. La primera es la lengua de los retios, un pueblo que habitaba los Alpes. Las fuentes antiguas se refieren a ellos como los etruscos de las montañas. La segunda es la lengua de la isla de Lemnos. Los antiguos griegos llamaban a los habitantes de Lemnos con el mismo nombre que daban a los etruscos, tirrenos. El problema es que tanto la lengua retia como la lemnia... Perdón, pero tengo que buscar el mapa. ¿Dónde está Lemnos? Que no me está mostrando dónde está. ¿Pero Lemnos está por aquí? Me está diciendo que tienen la misma lengua la gente de toda esta zona y la gente de esta zona. Me está diciendo que tienen la misma lengua que este tipo, que esta gente por casa del carajo. Está interesante esa isla, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? No, pero yo quiero ver qué es esto. Arena. Un lago. What the fuck? Un lago. Yo que lago más interesante, ¿eh? Una bahía. Una bahía. Como hay gente por ahí. Dios mío. Me interesa esa isla. Ahora quiero ir, cabrón. Ahora me entraron ganas de ir ahí. Me entraron ganas de ir a turistear. Se conocen todavía menos que el etrusco. Solo queda esperar que nuevos hallazgos arqueológicos de textos más extensos permitan por fin descifrarlo. Durante la prehistoria, hacia el siglo XII a.C., la cultura de los campos de urnas, presente en gran parte de Europa, llegó al norte de Italia. En esta región suele conocerse como cultura protovillanoviana. Su rasgo más característico era el rito funerario. Los difuntos eran incinerados
y sus cenizas depositadas en urnas bicónicas. Hacia el siglo X a.C., de la cultura protovillanoviana surgió la cultura villanoviana, considerada la antecesora directa de los etruscos. Sus habitantes vivían en pequeños asentamientos de entre 3 y 5.000 personas, situados sobre colinas y mesetas rocosas fáciles de defender. También incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en urnas. A medida que la sociedad villanoviana creció, aparecieron diferencias sociales visibles, sobre todo en las tumbas. Entre ellas destacan enterramientos muy ricos, con abundantes herramientas, armas, objetos rituales y cerámica. Entre finales del siglo VIII y Siempre deseaba un peluche tamaño real de la piedra Rosetta. Un peluche, porque un peluche de todas las cosas. Yo querría una piedra con la forma de la piedra Rosetta, pero un peluche, está tranquilo. comienzos del VII a.C., los villanovianos comenzaron a entrar en contacto con griegos y fenicios. Así se inició el comercio. Exportaban alimentos y hierro, e importaban obras de arte, cerámica y productos de hierro. Fue entonces cuando aparecieron las primeras inscripciones en lengua etrusca. Está claro que el etrusco ya Sí, literalmente los villanovianos y etruscos son la misma gente. Ya se vuelve muy evidente. existía con anterioridad, pero hasta entonces no se había conservado ningún testimonio escrito. También cambió el rito funerario. Traté de llevar una piedra de ese tamaño en avión y entenderás por qué yo quiero un peluche. Ah, ya, te entiendo. Comprendo. La incineración fue sustituida por la Tiene inhumación. que ser del tamaño de la piedra Rosetta, puede ser más chiquito, ¿sabes lo que Los pequeños asentamientos tribales situados en las colinas se transformaron en grandes ciudades fortificadas, levantadas sobre mesetas y cimas de relieve tabular. Al mismo tiempo comenzaron a desarrollarse las artesanías tabular. En un primer momento, los etruscos imitaban los productos griegos, pero en el siglo VI a.C., Etruria recibió una oleada de refugiados griegos que huían de Jonia tras la conquista persa. Esto dio un fuerte impulso al desarrollo de la artesanía, y en muy poco tiempo, hacia finales del siglo VI a.C., sus manufacturas ya no tenían nada que envidiar a las griegas. De hecho, en muchos casos la cerámica etrusca solo puede distinguirse de la griega mediante un análisis mineralógico de la arcilla con la que fue elaborada. Es más, surgió un tipo de cerámica característico, primero de la cultura villanoviana y después de la etrusca: el búquero. A la arcilla se le añadía hollín, y posteriormente la pieza se pulía hasta adquirir un brillo metálico. El resultado era una cerámica que parecía hecha de metal. Es curioso cómo a partir de cierto punto cualquier cosa griega siempre será para los peces. Sí. Algo que llama la atención es que tanto griegos como romanos consideraban a los... Da a parar a los persas o tiene que ver con los persas. Te entiendo. Imagínate cómo esas señoras de las plantas poner ese tipo de cerámica en tu casa. Sí, etruscos un pueblo extremadamente disoluto y afeminado. Los rumores, es que tanto griegos como romanos consideraban a los etruscos un pueblo extremadamente disoluto y afeminado. Los rumores sobre su supuesta promiscuidad sexual estaban relacionados con la elevada posición que ocupaban las mujeres en la sociedad etrusca. Por ejemplo, podían participar en los banquetes y beber vino junto a los hombres, algo completamente inaceptable desde la perspectiva griega y ¿Estaban del carajo los grecorromanos? ¿Estaban del carajo los grecorromanos? romana. Un poquitico cuestionable, un poquitico funable. Con rechileno no digas que están basados. Sin embargo, las escenas de carácter erótico aparecen en la pintura etrusca con una frecuencia no mayor que en la griega. Además, a los etruscos les gustaba cantar y bailar, una costumbre que para los romanos, con su rígida sociedad patriarcal, resultaba indecorosa. La fama de pueblo refinado y entregado a los placeres también se debía a que comían alimentos calientes Y viene y le dice León: 2 e incluso 3 veces al día. A mí no me lo prohibió. Mientras que los romanos solo lo hacían una vez.
Los etruscos alcanzaron un nivel extraordinario en el trabajo de los metales y en la joyería. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño colgante que representa al dios fluvial Aqueloo. Miradlo. ¿No es impresionante? ¡Qué trabajo tan delicado! La barba Se parece a Larry, el vecino mío. está realizada con granulado de oro. Diminutas esferas de oro, cada una de menos de medio milímetro de diámetro. ¿En serio? ¿Cómo También las artes plásticas y la escultura alcanzaron un gran desarrollo. Lo sabemos sobre todo gracias a las excavaciones de las riquísimas necrópolis situadas junto a las ciudades etruscas. Construían sus tumbas como auténticas viviendas. En su interior colocaban un sarcófago con el difunto, junto con los objetos que podrían necesitarse en la otra vida. La ciencia que había que tener, lo sé, y la habilidad también. Decoraban profusamente el interior, pintaban las paredes y por último cubrían toda la estructura con un túmulo, al que llamaban tumulus. También floreció el arte de la guerra. Los etruscos vivían en conflicto casi permanente, no solo con sus vecinos, sino también entre ellos. Sin embargo, sus guerras rara vez tenían un carácter conquistador. Su principal objetivo era el botín, robar ganado, apoderarse de las cosechas o capturar esclavos. En cambio, conquistar y mantener ciudades no parecía What the fuck, bro. interesarles demasiado. Además, desde muy Si me imagino al artista diciendo, ¿para qué nací? antiguo practicaban la piratería en las costas occidentales de Italia. En el siglo VII a.C., la piratería etrusca alcanzó tal magnitud que griegos y fenicios apenas se atrevían a navegar más allá de Sicilia y Cerdeña. A ellos se atribuye la invención del espolón de proa, gracias al cual sus embarcaciones de 50 remeros, las pentecónteras, se convirtieron durante un tiempo en una fuerza naval temible. Ah, bueno. En el Y siglo de ahí vienen los primeros barcos romanos entonces. VII a.C. se expandieron hacia el sur, siguiendo la costa del mar Tirreno, y hacia el norte, a lo largo del valle del río Po. También fundaron nuevas colonias en Córcega, y a finales de ese siglo, Córcega, ¿no? Usted le dicen Córcega. ¿Cómo se le dice en español? Roma pasó a ser gobernada por reyes etruscos. Las fuentes antiguas nunca lo afirman de forma explícita, pero todo parece indicar que Roma quedó bajo dependencia etrusca y que aquellos reyes actuaban en cierto modo como gobernadores. Pero todos, desde el primero, o no desde el primero, el diablo, los resultaron ser peligrosos los afeminados. Los femboys se pusieron de pinga, le metieron el de pinga a los romanos. Periodo, al parecer, La civilización femboy, cabrón. La civilización más afeminada le metió el de pinga a los romanos. resultó beneficioso para los romanos. Aprendieron mucho y adoptaron numerosos elementos de esta cultura. A comienzos del siglo VII a.C., esta civilización alcanzó el apogeo de su poder. Después comenzó su declive. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Los etruscos creían que su religión les había De Argentina. La versión sido beta de Argentina, cabrón. revelada por Y lo que más gracia me da es que los argentinos descienden, como la mitad de su ADN, viene del norte de Italia, de donde mismo venían, de donde mismo estaban los etruscos. ¿Sabes lo que te digo? Milei es descendiente directo de los etruscos, cabrón. Tages, un niño de barba y cabellos blancos que surgió de un surco en la tierra. Según la tradición, Tages dictó a los etruscos 5 libros que recogían sus rituales y distintos métodos de adivinación. Sus mayores divinidades eran Tinia, dios del trueno y equivalente de Zeus o Júpiter, su esposa Uni, incorporada más tarde a la religión romana como Juno, Menrva, diosa de la sabiduría y equivalente de la Atenea griega, que a Uni, métodos de adivinación. Sus mayores divinidades eran... Pensé que iba a decir Milei es descendiente de femboys. No, también. O sea, lo impliqué. No estás equivocado. Tinia, dios del trueno y equivalente de Zeus o Júpiter, su esposa Uni,
incorporada más tarde a la religión romana como Juno, Minerva, diosa de la sabiduría y equivalente de la Atenea griega, que pasó a la mitología romana con el nombre de Minerva, Aplu. De hecho, Tinia se parece a como tú representarías a Júpiter. Generalmente identificado con el Apolo griego, aunque si la teoría del origen asiático de los etruscos fuera correcta, esta divinidad pudo haber sido tomada directamente de los babilonios y los hititas, que veneraban a un dios llamado Abuyu. Por último estaba Turan, diosa de la fertilidad, cuyo equivalente más cercano en la religión romana era Venus. Es imposible no mencionar la adivinación mediante las vísceras de los animales sacrificados, el vuelo de las aves y los rayos. Las viejas costumbres no mueren, lo sé. Estas prácticas desempeñaban un papel fundamental en la vida etrusca. Ninguna decisión importante se tomaba sin consultar antes los presagios. Si los augurios eran desfavorables, la decisión se anula. Entonces los que empezaron con la cultura de los augurios fueron los etruscos, no los romanos directamente. Me recuerda a costumbres de los persas o iraníes que realmente descienden de los medos. No vienen nada más que de los persas. Me estoy quedando sin voz. Buenas tardes, casi noche. Buenas tardes a usted, Liel CTV. Aquí es de noche. De hecho, son las 12 menos 25 minutos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Quién casa de joyería imitaría las obras orfebres de los etruscos? No lo sé. Puede que vayas a la Toscana ahora mismo, que es de donde venían los etruscos, y encuentres algo de cultura de... Sale a ver un video de tipo de monarquía o de dictadores de Chile. No lo sé, bro. Yo soy más de historia antigua, Biblia, cosas así. Esto es un chat cristiano. Esto es un stream cristiano. Aquí hablamos de cosas cristianas, no de cosas así. Sin importar lo que fuera. Antiguas, para ser específico. Los sacerdotes que interpretaban el vuelo de las aves se llamaban augures. Los que examinaban las vísceras de los animales, arúspices. Y los que interpretaban los rayos, fulguratores. De todos ellos, los arúspices eran considerados los más prestigiosos y precisos. Para llevar a cabo el proceso, se sacrificaba un carnero, preferiblemente de color negro. Después se extraía el hígado y se cocía antes de examinarlo cuidadosamente. El hígado se dividía en numerosas regiones, cada una asociada a una divinidad distinta. La tarea de los arúspices consistía en localizar cualquier anomalía en este órgano, determinar a qué dios correspondía e interpretar su significado. Si hubiera que señalar una sola causa de la decadencia de la civilización etrusca, romanos, como concepto, sería una sola palabra: Roma. Desunión. La falta de unidad, de determinación y de algún tipo de autoridad centralizada les impidió hacer frente a las dificultades que se abatieron sobre ellos. Quizás simplemente no estaban bien organizados, pero no me vayas a bancar ahora centralización política como la solución a la falta de organización. No, bro. Prefiero que vivan en ciudades-estado y que el poder no esté tan centralizado y haya menos probabilidad de corrupción. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que estaban bien, pero debieron haberse organizado mejor y cosas así. Veo esto. A ver, Roma. Veo esto y solo pienso en lo bien que me caería un buen asadito con papas. Roma eterna. Durante los siglos V y IV antes de Cristo. A finales del siglo VI antes de Cristo, los romanos depusieron al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Los etruscos no consiguieron recuperar el control de Roma a pesar de todos sus intentos posteriores. Poco después, los griegos les expulsaron del mar Tirreno. En el año 474 a.C., la flota de Siracusa, al mando de Hierón I, derrotó frente a Cumas a la flota conjunta de cartagineses y etruscos. A partir de ese momento, los griegos pasaron a controlar el comercio marítimo en el Mediterráneo occidental. A finales del siglo V a.C., Roma inició su expansión hacia el norte. La primera gran ciudad en caer fue Veles, en el año 396 a.C., considerada entonces la mayor ciudad de Europa, con una población que, según algunas estimaciones,
alcanzaba los 40.000 habitantes. En el año 380... de Europa, 40.000 habitantes. En este tiempo Babilonia tendría 250.000 por ahí, ¿sabes lo que te digo? Es curioso que los impuestos aún los tengamos y eso que es algo medieval más antiguo que eso. A ver, los impuestos son bastante antiguos. Aunque se diga centralización, de todos modos, aunque hay un dictador déspota, al final bajo las sombras están las diferentes familias de clase alta que manejan el gobierno y depende de ellos el líder supremo. Pero independientemente de eso, mientras más centralización hay en una nación, más estás quitando las libertades al individuo, más estás separando el poder del individuo, más lejos está el poder del individuo, más espacio estás dejando a la corrupción. Yo personalmente no soy muy fan de los periodos de centralización en periodo antiguo, porque cada vez que se centralizan lugares, empiezan a haber más rebeliones de lo normal. Simplemente el país se empieza a ir a la mierda. Mira tú en Sumeria rara vez había rebeliones en las ciudades-estado independientes del periodo dinástico temprano. Nada más que se vuelven parte del imperio acadio empiezan a rebelarse. Y es rebelión después de rebelión. Y el imperio se cayó por rebeliones. No solo por los hutis. Los hutis pudieron entrar precisamente porque ellos estaban muertos de hambre por crisis y otras cosas. Y porque las rebeliones les estaban desgastando también. El mar describió Corea del Norte. ¿Dónde? El mar. El muerto describió Corea del Norte. Ah, sí, básicamente. Ciertamente, pero el Estado es la herramienta definitiva de centralizar a largo plazo. Solo mira Roma y cayó. Bueno, sí, a ver, todos los estados caen. A lo que te digo. Eso es normal. No hablar de si una cosa funciona. El éxito y la grandeza son cosas separadas. El éxito y hacer las cosas bien son cosas distintas, son cosas separadas. La mayor ciudad de Europa, con una población que según algunas estimaciones alcanzaba los 40.000 habitantes. En el año 388 a.C., los galos invadieron Italia desde el norte. Atravesaron Etruria y saquearon Roma, además de muchas otras ciudades. Todo el siglo IV a.C. Lo malo de centralizar en sí, aparte de cosas burocráticas, es la corrupción. Además de que le quitas identidad a las ciudades-estados, ¿sabes lo que te digo? Sí afecta en muchos sentidos. No te estoy diciendo que sea peor que el sistema de ciudades-estado, sea objetivamente peor en todos los sentidos. No exactamente, pero yo sí prefiero descentralización ante descentralización. La paja descentralizada es simple la corrupción, sí. Estuvo marcado por una sucesión. Twitch no te dejaba mandar el comentario, pero pusiste la palabra paja ahí. De guerras entre etruscos y romanos. Conflictos que se interrumpían brevemente para volver a retomarse con más fuerza. Como resultado, las fronteras romanas siguieron avanzando hacia el norte. Sin embargo, a los etruscos nunca se les ocurrió unirse para estos enfrentamientos. Al contrario, era frecuente que una ciudad etrusca apoyara a los romanos en su guerra contra otra ciudad etrusca. Solo a finales del siglo IV... ¿Ustedes creen que la civilización vuelva a las monarquías si ocurre algo significativamente grave, imperios y eso? ¿O creen que tendremos la democracia hasta el final? Yo creo que vamos a tener más dictaduras, pero no reyes. Yo sí creo que van a volver a algunas dictaduras por aquí y por allá. Pero monarquías no. La monarquía es una cosa que resulta muy estúpida. Directamente es peor que la democracia. Entonces no puedo decir a que mi caballo le encanta la edad, tú sabes. Preferiría que no. Literalmente el mensaje tuyo está ahí preguntándose si se puede mandar o no. Realmente incluso las ligas griegas como la de Delfo ya estaban en camino de centralizarse. Ese es el destino, eso parece. No sé, mira tú el imperio aquemenida. Estaban relativamente descentralizados con lo de los sátrapes y esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? No era necesariamente un problema. Los Estados Unidos son una federación porque están precisamente descentralizados. Son el país más poderoso del mundo ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? Cristo, intentaron crear una especie de alianza militar contra... El dictador es casi lo mismo con la monarquía. No exactamente igual, pero el dictador es más pasable que una monarquía nueva. Roma.
pero la maquinaria militar romana ya era imposible de detener. A comienzos del siglo III a.C., las ciudades etruscas pasaron a convertirse en aliadas subordinadas de Roma. Una vez bajo su dominio, se adaptaron rápidamente a la nueva situación y apenas opusieron resistencia a la autoridad de Roma. Cuando Aníbal invadió Italia a finales del siglo III a.C., ninguna ciudad etrusca se pasó a su bando, aunque él esperaba que éstas, sometidas poco tiempo antes, aprovecharan la ocasión para rebelarse contra Roma. Con el paso del tiempo, muchos se establecieron en la capital y llegaron a ocupar cargos clave. Igual una monarquía no vendría mal en España, puesto que la mayoría votaría que el rey tenga todo el poder porque bueno Pedrito Sánchez. No. Prefiero que esté Sebastián Abascal de Vox. Muchas gracias, estoy bien. Incluso como miembros del Senado. Al menos 2 cónsules de la República eran de origen etrusco. En el año 27 a.C., los habitantes de Etruria fueron de los primeros en recibir la ciudadanía romana. Los etruscos no desaparecieron durante el imperio. Al contrario, su situación fue mejorando con el paso del tiempo. Algunos emperadores romanos eran de origen etrusco, como Herenio Etrusco, Hostiliano, Treboniano Galo y Volusiano. Incluso... No he escuchado el nombre de ninguno de los 4. El nombre de Abascal era Sebastián. Sebastián Abascal, creo que sí, porque estoy equivocado. O es Pablo Abascal. Santiago Abascal. Estoy perdiendo la cabeza. Santiago Abascal, cabrón. Mala mía. No estábamos. No sé. Emperador romano. Es Santiago a nivel españistán. Octavio Augusto tenía raíces etruscas. Me resingo en Pedro Sánchez. Pues. El emperador Claudio fue... Necesito un Steam Deck. Creo que me lo voy a comprar. Nada más que yo tenerlo ya al lado y poder ponerle ahí, darle una teclita y que diga me resigno en Pedro Sánchez ya. Ojalá y fuera así de fácil. Gran conocedor de la lengua, la cultura y la historia etruscas. Escribió una historia en 20 volúmenes que por desgracia no se ha conservado y solo conocemos por... El Steam Machine Yang, a ver, que vale 1400, Dios mío. ¿Quién le pone a su hijo de segundo nombre Animal? Santiago Animal. Estuvo bueno el chiste. En fin, qué raros son los españoles, sí, son un poco extraños. Las referencias de autores de la antigüedad. En el siglo II la lengua etrusca desapareció por completo. Los propios etruscos se romanizaron y se fundieron con el pueblo romano. Sin embargo, pero a veces usan la centralización como fachada. Aunque hay un líder supremo, si hay un grupo de oligarquía, así pasa mucho, muy a menudo. Ejemplo más obvio de eso es Japón feudal. Ejemplo relativamente obvio, la China de antes de la dinastía Qin. Los estudios... O sea, hasta el finales del siglo III AC. Eso sí, espero que Europa se recupere porque como va la cosa, quizás tenga una guerra civil. Ojalá no, cabrón. Nah, yo no creo que en Europa pueda haber una guerra civil. En Estados Unidos sí, perfectamente lo veo. En Europa, poco probable. El lugar en el que más probable es que pase es en Inglaterra. En España yo no veo una guerra civil, no. En Inglaterra quizás, en España no. De ADN realizados entre los habitantes de la Toscana muestran... En Francia puede ser, no lo sé. Que hasta el siglo XV la mayoría de la población local seguía siendo descendiente. Quizá en Alemania puede pasar, bueno, no lo sé. Mientras tanto, Polonia se ahorró todos los problemas migratorios. Sí, Las leyes de hierro de las oligarquías siempre se cumplen en muchos países que aún no lo parezca. Directa de los etruscos. La última vez que estos aparecen en los registros históricos es en el año 410. En ese momento Roma estaba sitiada por el ejército godo de Alarico. La situación era desesperada y tanto el prefecto de la ciudad como el papa Inocencio I recurrieron a los arúspices etruscos en busca de consejo. Pero el resultado de la adivinación fue desalentador. Anunciaron que Roma caería. Y cayó. A la mierda. Tuvo bueno el final. Tuvo duro eso. Tuvo bueno el final, coño.